tal? Dios le bendiga ricamente. Señales. ¿Sabe de lo que yo quiero hablarle ahora? De la crisis financiera mundial. No es que soy un experto, pero hay una sacudida mundial terrible de la crisis. No crea que todos pierden, porque hay personas en el mundo que gracias a esta crisis tienen más fortuna todavía. Los que pierden son la gente más indigente al respecto. Ahora, usted mire cómo son las cosas. No hay nada seguro en esta vida. Antiguamente, unos cuantos años atrás, cuando descubrían uranio por allí, era lo más apreciado, porque hablaba de cosas que se podían hacer a través de la energía atómica en un país, y después lo más terrible, las armas. Posteriormente fue cambiado por el petróleo. El país que tiene petróleo, bueno, es algo muy importante, tiene una fortuna hacia el futuro y otras cosas más. Parece que todo andaba marchando bien en la economía mundial. Uno a veces lee todas estas cosas o tiene que a veces rendir alguna materia que tiene que ver con estos temas, y entonces más o menos va analizando de todo esto. Pero de pronto se comenzó, oh sorpresa, a derrumbarse la bolsa de Nueva York, arrastrando a una terrible crisis las demás de los países. Ahora, fíjese en estos últimos tiempos los títulos de los diarios. Crisis, derrumbe financiero, pánico, se hunde el modelo, salvataje de la economía. Fíjese, estas palabras choquearon a la gente. Títulos así grandes. Crisis. Te afecta. Derrumbe financiero. Pánico. ¿Sabes una cosa? Este bombardeo de semejantes palabras, ¿qué hace en el cerebro? Nuestro cerebro las recibe, y tú puedes ser una persona luchadora, una persona que va para adelante, una persona que quiere progresar. Esto te da vuelta a todo. ¿Por qué? Porque los que estudian estas cosas dicen, yo alguna oportunidad lo dije, 1 minuto de que una persona reciba palabras negativas que van al cerebro, necesita 11 minutos para poder nuevamente llegar a la normalidad. ¿En qué sentido? Que lo que era antes. Quiere decir, si 1 hora te estuvieron bombardeando con cosas negativas, de crisis, derrumbes, qué sé yo, tú tienes eso metido ahí, crisis, derrumbe, y ¿qué? Vas al trabajo con miedo, no sabes qué vas a hacer, comprar, no comprar, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos 11 horas, según la gente que sabe, para volver nuevamente a normalizar
lo que era antes nuestra vida, si estábamos ahí luchando, venciendo, siempre adelante, con fe, con confianza. La verdad que las noticias parece que las usa el enemigo y mucha gente quedaron mal. He leído de gente que quedó depresiva por todas estas cosas. Y me imagino que si piensa que va a perder su trabajo o perdió su trabajo, es algo muy feo que le puede pasar a un hombre responsable como cabeza de una familia. Pero esto está sucediendo hoy en día. Ha pasado varias veces estas crisis, en muchas oportunidades, pero esta parece que fue la más fuerte y la más tremenda. Según los economistas, según ellos, esto todavía es el comienzo. Este año 2009 se va a desatar peor las consecuencias. Ahora bien, quiero decirle lo siguiente. ¿Y qué del pueblo del Señor? ¿Qué del pueblo del Señor? ¿Qué se puede hacer? Yo a veces le estoy comentando, cuando tengo seminarios o todas estas cosas, cuando viajo y ando, o sea, me invitan para ministrar la palabra del Señor, le digo que mucho tiene que ver con lo que nosotros hablamos. Que hablamos con nuestra familia, que hablamos nosotros cuando lo hacemos con los demás. Si nosotros tenemos en nuestro corazón la fortaleza de Dios y tenemos la palabra de Dios, tenemos que proclamar lo que Dios dice. Y Dios puede hacer milagros, milagros, cuando la gente no los ve y va a decir estoy desesperado. Siempre se destacaron los milagros de Dios en momentos de crisis, en momentos de hambre. Lo encontramos en la Biblia y lo encontramos también en la historia, en nuestra época. En momentos malos, Dios hizo milagros. En momentos difíciles, Dios hizo milagros. En momentos de hambre, Dios hizo milagros. Tenemos que confesar lo que Dios dice, sembrar la palabra viva de Dios. La palabra de Dios es la semilla de poder. Bendice al que escucha y bendice al que habla. En una oportunidad alguien me dijo, esta persona tiene sus años, pero está bien. ¿Sabe por qué está bien? Porque habla la palabra de Dios. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que es medicina para los huesos. ¡Wow! Dije yo, es verdad. Dios en su misericordia, en su poder, me da fortaleza. Pero si me da fortaleza a mí, te puede dar fortaleza a ti si tú crees. Te bendigo con la bendición apostólica. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.